Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta Present, donde el invitado es la estrella principal y en esta ocasión nos acompaña Dulce María Adame. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Arturo, aquí a Crónicas de Banqueta. Gracias y gracias por tu tiempo. Y bueno, Dulce es seguidora de la cuenta de Crónicas de Banqueta, pero pues me llamó la atención lo que ella hace, ¿no? Que investiga y escribe acerca sobre la literatura y prensa del siglo XIX, que a veces, pues bueno, estos temas luego no están tan a la mano, ¿verdad, Dulce? Así es, sí hay que rascarles un poquito. Claro. ¿Tú a qué te dedicas? En realidad, platicarnos un poquito acerca de ti. Pues yo estudié la licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM y la maestría también en Letras Mexicanas en la misma institución. Ahorita estoy terminando el doctorado en Letras Mexicanas también y ahorita estoy como investigadora de programa en el Colegio de México, pero pues me he enfocado en lo que es la literatura mexicana del siglo XIX. Ya. Oye, ¿qué te lleva un poco a estudiar esto que a veces diría uno, a veces como que esto de la palabra filosofía, ¿no? Nos recuerda así como al pasado y demás, y que estás filosofando y que a veces, pues no sé, pero creo que hoy se ha dado más y a lo mejor hasta con motivo de la pandemia, pues te da más tiempo de pensar así tranquilamente desde tu interior, ¿no? Así es. Sí, ahorita la pandemia sí ha sido como un espacio para hacer introspección a fuerzas. Sí, 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 la verdad es que sí. Y que afortunadamente que se haga, ¿no? Porque que de algo sirva esta pandemia, para eso, pues todo, nosotros, y aparte mexicano, ¿no? Que también todo lo malo lo puede hacer bueno. Así es, exactamente. Sí, ha sido extraño este tiempo porque efectivamente los que hemos tenido pues oportunidad de quedarnos en casa, sí hemos tenido que buscar otras formas de pasar el tiempo, ¿no? Hay quien ha tenido que seguir trabajando y saliendo, ¿no? Pese al riesgo, pero pues los que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, sí habrá que, tuvimos que buscar otras formas de pasar el tiempo. Exactamente. Es la llamada resiliencia, ¿no? Pues nos vamos aclimatando, acomodando a como vaya saliendo, pero como lo comentaba al principio, sacando siempre el mejor provecho. Así es. De hecho, fíjate que yo en esta pandemia, bueno, porque se supone que uno lee, ¿no? Ajá. Pero fue curioso, en esta pandemia, una de mis maestras me comentó, dice, ay, voy a aprovechar la pandemia que tengo más tiempo, pues para hacer una relectura del Quijote. Y yo, ay, y yo nunca había podido terminar el Quijote, o sea, lo comenzaba y por una u otra cosa, empezaba otra lectura, lo dejaba pendiente. Entonces me dije, bueno, voy a aprovechar la pandemia para justo en las noches, en las tardes, enfocarme a terminar el Quijote. Y fue justo ha sido, o fue, porque la terminé en junio, fue mi lectura de la pandemia, ¿no? Y ahora sí por fin pude terminar el Quijote, ¿no? Exacto, exacto. Hay que aprovechar todos estos grandes libros porque lo que pasa es que los vemos, ¿no? Que Sí, están gruesos y demás y lo vamos dejando. Pero de verdad que son libros que se quedan porque, o sea, los va leyendo uno con esta pasión, este ímpetu de irlo conociendo y la verdad es que lo disfruta uno bastante, bastante y tal es el caso, por ejemplo, el libro de Paino, ¿no? ujú, También, ¿no? sí, sí, sí. El de Los bandidos. Los bandidos de Río Frío, Ujú, y que también está muy grande, pero cuando sí, uno lo va leyendo y ahí sí vas gozando la lectura, de sí, verdad, sí, sí. cada página. Y a mí es un libro que me ha quedado, o sea, muy marcado y siempre, siempre lo recuerdo porque hay escenas que de verdad me hacían conducirme pues al evento mismo, ¿no? O sea, cómo sería imaginarlo. Y es lo mismo que sucede con el Quijote. Claro. Sí, no, Los Bandidos es una de esas lecturas también maravillosa. O sea, uno no solo aprende, sino que además se divierte, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. Y bueno, Paino yo creo que está un poquito más atrás del siglo XIX, ¿no? pues es la mitad del siglo XIX, pues él muere, si no mal recuerdo, por el 1896, Ajá, 98, si no ajá. mal recuerdo.
pero pues su novela es característica porque pues te da Sí, un panorama de lo que fue el 19 mexicano, ¿no? Entonces, exacto. uno lo Es- ubica siempre con esta parte costumbrista, quizás la primera mitad del siglo XIX, pero en realidad él publicó la novela ya hacia finales del siglo, ¿no? Entonces, sí, es impresionante el panorama que nos da. sí, exacto, sí, exacto. Por eso siempre leerlo a mí me revoca a acordarme bueno, a imaginarme, ¿no? De Ujú, cómo sería sí, este sí. México como muchos otros autores. Pero y tu lectura, tu investigación habla un poco acerca de esta literatura y de la prensa del mexicana del siglo XIX. ¿Crees que haya cambiado, seguimos igual o contextos diferentes? Pero yo creo que, yo siento que a veces no hemos dado los grandes pasos que quisiéramos. Sí, pareciera, es increíble. Uno va a la prensa. Tuve la oportunidad de trabajar en la hemeroteca justo leyendo periódicos del 19, ¿no? Entonces, yo en vez de leer el periódico del Universal del mes, yo me iba a leer el periódicos del 19, ¿no? Entonces, increíblemente hay muchas cosas que se mantienen y uno lee los periódicos de aquella época y se reconoce todavía y dices, ay, pero si seguimos actuando igual, ¿no? Sí, sí, Entonces, exacto. sí, es sorprendente. Entonces es un espejo interesante porque sí te regresa cosas que todavía siguen, otras que sí han cambiado, pero creo que todavía uno se puede reconocer en esas páginas de los periódicos decimonónicos. Sí, y yo no sé qué tan cíclico pudiera ser que dijeras, bueno, ¿hasta cuándo se nota un cambio? Porque pudiera ser que de siglo en siglo hay Ujú. cambios Sí, tecnológicos y demás, pero no así tan presentes en los comportamientos de cada quien, del individuo. O sea, nos seguimos comportando casi de la misma manera. sí, definitivamente. Yo creo que hay cosas que sí efectivamente van cambiando, la tecnología, ciertas costumbres, pero sí hay elementos que, vaya, que se mantienen. Y realmente es sorprendente ver cómo dices, bueno, es que esto ya lo decían en esa época y lo seguimos haciendo, ¿no? O cómo se peleaba la dinámica de la prensa en el 19. Creo que una cosa que sí tenían ahí en el 19 diferente a nuestra época es que sí eran muy abiertos con respecto a la posición que tenían, ¿no? Es decir, ah, bueno, este periódico salió para apoyar a tal candidato, ¿no? O este periódico es oficial y apoya al gobierno, ta, ta, ta. Eran muy abiertos en eso, ¿no? Ajá, Entonces, no querían hacerse pasar por lo que no era, que creo que ahorita muchas veces funciona así de según van por la libertad de expresión, el periodismo, pero realmente sí hay mucho interés por debajo. Acá también había, sí había muchos periódicos subsidiados que decían que no recibían subsidio, pero había otros que sí eran muy claros en sus intenciones y en los intereses que los manejaban. Entonces, por esa parte sí, sí noto cierta diferencia. sí, exacto. Incluso lo sacaba el mismo partido, el mismo candidato. Era el periódico pues súper remarcado de la oposición Ujú. o en pro del gobierno, de la ayuda en ese tiempo del candidato, ¿no? Que ellos mismos lo sacaban. Y es así como en ese tema del periodismo, sacaban muchos periódicos, pero también muchos los tenían pues la libertad de expresión no existía y, y los tenían que eliminar. Sí, 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 había muchos problemas, mucho riesgo también. Por eso había periódicos que desaparecían muy rápidamente, ¿no? Tanto Ajá, por los riesgos en cuanto a toda la ley que existía en cuanto a la libertad de expresión o a lo que se podía o no se podía decir. ajá. Y pues las subvenciones, el apoyo, pues no se vendían mucho, tampoco tenían como mucha entrada para mantener un periódico, ¿no? Entonces, por eso hay una enorme cantidad de publicaciones que duran un mes, otras menos, un poquito más. Entonces te comentaba que hay unos que sí duraron mucho tiempo, como el siglo XIX, el Monitor Republicano, pero había unos que sí prácticamente desaparecían rapidísimo. Sí, exacto. Sí, exacto. Y tenían que desaparecer, ¿no? Porque si no, pues los desaparecían ahí. Sí, exactamente. Y con esto llegan también muchos periodistas, tanto hombres como mujeres, pues bueno, en el contexto de esa época, las mujeres eran menos.
que los hombres, pero pero pues ahí estuvieron. Y hubo Sí, muchos de renombre, ¿no? Y con tendencias muy marcadas, o sea, apoyaban o no al gobierno en turno y hablaban mal de él o hablaban bien. Y entre ellos tú tienes ahí como que rescatas la obra de uno, que es Pedro Castera, ¿no? Él, pues bueno, aparte es escritor, periodista y minero, de padre minero también, bueno, que ya estaba involucrado en estos temas de la minería, pero él, pues participa también en esta ola de periodistas del siglo XIX y de escritores. sí, así es. Sí, yo me he enfocado a rescatar la obra de este autor, Pedro Castera, que pues vaya, es un hombre de su tiempo, es decir, hace muchas cosas. Fue minero, fue periodista, fue inventor también. También en algún momento le tocó ir a la guerra, a defender al país. Ajá, Fue espiritista también, ajá, entonces, pero me enfoco en él y pues ha sido como mi puerta de entrada. De hecho, él fue realmente mi puerta de entrada a todo el mundo de la prensa del siglo XIX, ¿no? Rastreándolo ahí en los periódicos. Y ya después, a través de mis maestras y la oportunidad de trabajar en la Hemeroteca Nacional, pues recorrer los periódicos. Pero en realidad yo me enfoco a rescatar la obra de Castera. y que es una obra, una biografía interesante, porque Sí, quizá muchos no lo conozcan porque no tenía ese renombre, ¿no? De cualquier otro que pudiera tener, pero él, o a lo mejor lo encasillamos como escritor. Si decimos que él escribió esta obra tan famosa, Carmen, entonces sí, sí recuerdo, pero no tanto como periodista, ¿no? ¿No? Y aparte, si les decimos que él también por ahí tuvo algunos males donde fue a estar en un hospital, pues tácitamente como le llamaban de dementes, sí, ¿no? Porque así era el hospital de dementes donde permaneció. Ahí estuvo un año, me parece, sí. de alguna enfermedad que tenía, que también, un poco en el contexto de la época, el demente era como, pues no sé, como que no se acoplaba a la sociedad y entonces le decían que era demente, ¿no? Ujú, así es. Sí, sí, su biografía es interesantísima, porque efectivamente Casterat publicó en prensa, sobre todo él, artículos de divulgación científica. Quizás por su formación minera le interesaba mucho la ciencia, entonces, pero son textos, algunos se conocen, pero hay unos que todavía no se rescatan. Tiene mucha producción que está ahí suelta y que, pues, justo es lo que estamos tratando de sacar. Entonces escribía mucha crónica en torno a las innovaciones tecnológicas de la época y lo que se estaba tratando. Le fue muy bien en el año 1882, en el que Ignacio Manuel Altamirano, que era su contemporáneo, Ajá. lo dejó como encargado del periódico que había fundado Altamirano, un periódico que se llamaba La República. Entonces él empezó a ser director del periódico. En el año 82 sacó toda su obra prácticamente ya reunida, empezó a publicarla, esta famosa novela Carmen, unos cuentos mineros que había publicado atrás, los juntó en un volumen y ya los publicó como Las minas y los mineros, y otra serie de obras ese año. Y ya después, al siguiente año, pues lo meten a San Hipólito, que era el hospital de Ajá. dementes de la ciudad, y pues ahí se queda un rato, ¿no? Unos decían que había sido debido a que no apoyó a Manuel González para sustituir la moneda de plata por una moneda de níquel, ya que él era minero, pues le habían pedido consejo a él, pero pues él se había negado como a apoyar el cambio, porque finalmente implicaba una especie de devaluación, ¿no? Entonces muchos dicen, no, lo metieron al manicomio por cuestiones políticas, ¿no? Por esta cuestión del níquel, pero otros dicen que fue por cansancio mental porque pues trabajó mucho en el 82, ¿no? Entonces se agotó mentalmente y lo metieron. Otros dicen, bueno, más bien, ya después revisando en los periódicos, uno encuentra el certificado médico que expidieron algunos, pues los médicos que lo atendían, porque se hizo ahí todo un debate en torno a que si salía, que si no salía, porque decían, es que ya está bien, ya déjenlo salir, lo siguen manteniendo ahí y no le dan sus dietas porque también fue diputado, ¿no? Entonces, no le dan lo que le corresponde como diputado.
pero lo que resultó de este estudio médico, pues decían que padecía lipemanía, que era una especie, ahora la forma en que se referían a una especie de melancolía, en la época, ¿no? Ya, Entonces, sí, no es que no fuera un loco peligroso, no, sino que pues estaba, sí, un poco agotado mentalmente, un poco melancólico, efectivamente. Entonces, pues era la forma que tenían las personas de atender a sus parientes enfermos, ¿no? Llevarlo. Sin embargo, también hay otra teoría, que es la que era muy común en la época, que se debía a que como había conflictos de propiedades de mina, pues le habían levantado un juicio de interdicción para declararlo incompetente para manejar sus propios negocios, ¿no? Y de esa forma poder quitarle, pues dinero y propiedades. Entonces, pues ahí quedan varias explicaciones, pero sin duda sí es muy atractivo, ver la razón, ahí claro. rastrear las razones por las que fue a parar a San Hipólito, ¿no? Diríamos hoy en día, cayó en una fuerte depresión. Sí, exactamente, algo así, efectivamente. Y que además es curioso porque en su familia había como antecedentes también de padecimientos mentales, una de sus tías, un primo hermano. Él era pariente de Ángela Peralta, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ángela Peralta se casó con el primo hermano de Castera, que fue Ignacio Castera. Él fue esposo de Ángela Peralta, ¿no? Entonces ahí había como que de por sí ciertos vínculos con este tipo de padecimientos, ¿no? Ya que quién sabe si sean como hereditarios. Pues hay una tendencia, no propiamente hereditarios, pero sí hay una tendencia que ahí todavía se explica así. Ya, Muchas personas que padecen o que tienen familia que padece en algún momento de episodios de ansiedad o de ciertos padecimientos mentales, pues es probable que sus descendientes sí tengan como más tendencia a esos padecimientos, ¿no? claro, claro. Y durante este siglo XIX, pues bueno, yo creo que el porfiriato se hizo presente y fue como la máxima expresión política. Y es ahí donde nacen muchos periódicos y los que no estaban de acuerdo, pues en general decía, este no va, ¿no? Sí, Y este sí va. Y él incluso, pues bueno, pues como hoy en día también, o sea, tú hablas bien de mí y entonces a ti te otorgo algunas concesiones o te doy, claro. ¿no? Y es así como se fue desarrollando este periodismo, pero entre las mujeres mexicanas periodistas, ¿quiénes eran las que se encontraban ahí? Pues hay varias y ahorita cada vez conocemos más de ellas, ¿no? Pues está Lorena Wright de Kleinhaus, está Laura Méndez de Cuenca, está Rita Cetina, que además muchas de ellas eran también profesoras, Ajá, está María Enriqueta Camarillo. Entonces ya afortunadamente cada vez se habla más de ellas, pero efectivamente, y bueno, las estudiosas que se han encargado de ellas, que además nos dan como el panorama de cómo fue el desarrollo de las periodistas mexicanas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Lucrecia Infante, que ella se dedicaba mucho al periodismo mexicano femenino, digamos. Entonces, pues sí nos explica, ¿no? Bueno, se creaban estas publicaciones femeninas dedicadas a las mujeres, pero donde ellas pues realmente no tenían participación. Conforme fue avanzando el siglo, ellas se van involucrando más, ¿no? Entonces empiezan a mandar colaboraciones y poco a poco van asumiendo también roles de dirección de periódicos, ¿no? Muy famoso, muy célebre estas Violetas de la Náhuac, las hijas de la Náhuac, donde ya ellas empiezan a tomar un papel mucho más activo en la publicación de estos periódicos. claro, claro. Y mujeres destacadas, y bien decíamos al principio de Manuel Paino y tú dijiste de Ignacio Altamirano, todos estos periodistas, Vicente Riva Palacio, ¿no? Que estaban en Ujú, la época, Justo Sierra, pero también Guillermo Prieto creo toma un lugar muy, muy importante, aparte también de ser escritor, pero él como escritor, periodista, cronista, ujú. este, también ahí dentro del siglo XIX juega un papel muy importante. Sí, definitivamente Guillermo Prieto es
Pues bueno, no por nada ganó la encuesta de cuál es el poeta más importante, ¿no? En Chile, Cineve, pues lo barrió Guillermo Prieto en esa encuesta, porque efectivamente uno puede seguir, como con muchos de estos escritores, pues el desarrollo del país a través de lo que ellos escriben, ya sea la crónica, ya sea, en el caso de Guillermo Prieto, pues la poesía, el romancero nacional, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Además, es que es impresionante. Uno de sus crónicas y son maravillosos cronistas. Sí, Uno puede conocer la ciudad de esa época a través de sus crónicas, como pues está Guillermo Prieto, también está Ángel de Campo, que a él también le he dedicado algunas páginas. escritor Este, también de la rumba. Ujú. Sí, exactamente, exacto, de la rumba, ¿no? Que tienen toda esa vena de, bueno, vamos a explicar cómo es nuestro país, ¿no? Quizás algunos más centrados en la Ciudad de México, pero en general pues sí tenía como una perspectiva de lo que era el país en ese entonces, ¿no? Entonces sí, es maravilloso regresar a ellos porque sí, sí puedes conocer la ciudad, leyendo sus crónicas. Todas estas lecturas que, por ejemplo, a mí son las que me llevaron en la secundaria a, a esta pasión por la lectura y por aprender y por querer conocer acerca de la crónica y de México, ¿no? Como La Rumba, como Clemencia, Sí, como todas estas obras, digo, Clemencia de Altamirano, pero te señalaban el México antiguo, ¿no? De cómo era, y todo esto fue lo que yo me fui como imaginando y pensando. Y a mí me hubiera gustado estar en alguno de estos lugares de este México antiguo. No sé si a ti, por ejemplo, te gustaría alguna fecha en específico, algún lugar, conocer algo claro. de este México. Pues sí, yo creo que la época de Castera, ¿no? Que es de, no sé, 1867, cuando triunfa la República, y pues para adelante, ¿no? Este, pero sí, definitivamente sí, a uno dice, ¿cómo sería? ¿Cómo será? ¿Cómo es? Sí, Y lo bonito de ir a la ciudad, al centro histórico, con estas lecturas es ir viendo, ay, por aquí, sí. pasaba, ¿no? O esto lo describió tal autor, ¿cómo sería en esta época? Eso es muy bonito. En alguna ocasión tuve la oportunidad con Voz Andante de hacer una visita literaria, un recorrido mediante las crónicas, pues, de Ángel de Campo, y una ocasión intentamos hacer una con Riva Palacio, pero no llegó mucha gente, ¿no? Entonces, nada más nos andábamos paseando nosotros por ahí. Ya, pues Pero vamos a aprovechar entonces el anuncio y decimos que voz andante es Carmen Espinosa así, y no para que la sigan. Ella también hace algunas charlas y algunas visitas, pues ujú, ahora por virtuales. virtuales, Sí, sí. visitas virtuales y que también son maravillosas. Digo, mira, la tecnología nos ha hecho esto. A entenderle primero que nada, porque pues ni Carmen ni yo somos tan jóvenes, entonces no conocíamos el Zoom, lo conocemos ya, existía, estaba, pero no, aquí sí, por ejemplo, en comparación con la lectura, cuando dicen si es por gozo, por placer o por necesidad, aquí sí fue por necesidad de Sí, tener que sí. aprender esta era digital y hacerlo como ahorita, ¿no? En un Zoom, por ejemplo, y poder hacer estas visitas guiadas, pero ahora digitales. Entonces, pues qué bueno que estés con ella, creo que ahí también fue como esta relación de conocernos Sí, y de poder hacer muchas cosas, ¿no? Que quizá no se podían. Digo, nos puede alejar físicamente, pero nos acerca incluso, y como lo comentábamos, porque ahora hay gente que nos ve de muchas partes, que quizá antes, pues tan solo era con alguna visita presencial, pero ahora le puede entrar América, Europa y todo el sí. que quiera. Sí, sí, definitivamente esas han sido como de las ventajas, ¿no? Incluso uno se puede conectar, pues, a eventos que de otra forma igual ni siquiera uno iría, ¿no? Entonces, eso es como lo bueno de esto. Sí, exacto, exacto. Y entonces tú estuviste ahí haciendo una visita, pero sería bueno, te digo, este recorrido, y aparte, ¿sabes por qué? Porque, pues a veces lo que la gente no toma en cuenta son los contextos de cada época, y eso es lo que yo hago como mucho hincapié, Sí, sí, sí. porque si estuviéramos ahí en el 1840, 50, hasta en el 1890, Ujú. pues no íbamos no íbamos
no es como la misma comodidad con la que ahora vivimos, ¿no? O sea, Claro. quisiera saber, porque a mí me gustaría mucho, por ejemplo, y a veces ya ves que, por ejemplo, la parte de las ventanas de los conventos que tienen estos tipos como asientos, ¿no? Ujú. Que la gente dice por qué era, porque te sentabas en la ventana a leer, que pudiera ser, hasta lo que la luz te diera, ¿no? Sí. Porque después ya ibas a tener tu quinqué, tu lámpara, tu vela, para y una lámpara de vela, ¿no? Ujú. Porque no había luz eléctrica, y No. entonces, ¿cómo ibas a hacerle? Si fíjate, no tenías luz eléctrica, no tenías luz, el día se acababa a las 6 7 de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. La noche era más larga, Sí, y no había mucho menos un celular, una tableta, el computador ni nada. ¿Cómo sería de largos esas noches, ¿no? ¿Quién sabe? Y quizá a lo mejor por eso se paraban a las 5 o 6 de la mañana sí, para aprovechar el día. sí, Y sí. eso es lo que me gustaría saber. O sea, cómo sería un día en aquellos Sí. años. Sí, sí, definitivamente. Es que ellos funcionaban más con los ritmos de la naturaleza, ¿no? En el sentido de que si a las 5 de la mañana ya empezaba a haber luz, pues ellos se levantaban, ¿no? Sí, Y si a las 6 ya empezaba a oscurecer, pues ellos ya también empezaban a guardarse. Lo interesante es, la luz llega a México ya el sistema eléctrico público, en 1881, a la sí, Ciudad el de niño México. porfiriato. Y justo Castella tiene una crónica de eso, cuando empiezan a poner los focos eléctricos. Y eso pues iba a ser modifica importante, de forma importante la dinámica nocturna de la ciudad, ¿no? Porque entonces empiezan a aparecer todos esos cafés, los bares, ¿no? Donde Sí, ya se empieza a extender como la actividad un poco más allá de lo que se tenía antes, ¿no? Entonces ya a las 10 de la noche todavía hay gente en las calles, bueno, no en las calles propiamente, sino más bien en estos bares, ¿no? Que empiezan como a hacerse muy, muy famosos. Entonces, sí empieza la llegada de la electricidad, pues sí modifica mucho la dinámica. Entonces sí es interesante ver cómo, por ejemplo, uno lee a los escritores de la primera mitad y sí te refieren cómo era su día, que empezaba temprano. Recuerdo, Guillermo Prieto justo refiere mucho en sus memorias de mis tiempos, cómo era levantarse tempranito, desayunar algo ligero, ya para después hacer como el almuerzo un poco más pesado, exacto. y cómo hacías en la tarde, pues igual quizás el chocolatito de la tarde, pero ya era como irle bajando a la actividad, ¿no? Ajá, Las reuniones quizás con velas todavía, pues no sé, a las 9 de la noche se terminaban, pero ya con la llegada de la electricidad, pues sí se extiende mucho más el ritmo sí, de la vida, ¿no? sí, exacto. Y ahí es donde empieza a haber este tipo de cambios, ¿no? Por ejemplo, y es verdad, como dices, uno era el desayuno, otro era el almuerzo, Ujú. y otro era la comida y la La merienda, comida, exacto, sí, ¿no? sí. Exacto. Y ahora, pues ya, bueno, es desayuno, comida y cena. Pero Ujú. había almuerzo y Sí, había merienda. exacto. Y es distinto, sí es verdad, y cuando se empezaron a presentar pues las cenadurías, los lugares, las cafeterías, todos estos lugares para comer, ¿no? Y que incluso la gente iba, por ejemplo, a almorzar, iba a la cafetería, y era así como tipo hoy de que vas a la cafetería y con el internet y te pones a leer, pero Sí. ellos, ¿no? Iban a almorzar y se ponían a platicar, y Ujú. la vida era otra, y a la una ya estaban comiendo, y hasta los Sí, horarios cambiaban, y por eso a veces las abuelas son muy de desayuno a las 8, la comida a las 2, sí. ¿no? Y nosotros es pues cuando haya tiempo. Cuando haya tiempo, sí, efectivamente. Exacto, y Sí, todos ellos sí, en sus crónicas. Sí, sí, eso es lo bonito de las crónicas de esa época, que incluso las del 20, ¿no? También, sí, pero sí te permiten conocer en otro tiempo la ciudad. Y lo bonito, bueno, es lo que me pasa con los autores del 19, sobre todo con Ángel de Campo, que sí uno sí reconoce ciertos usos, ciertas costumbres que pese a todo el avance que ha habido, pese a todos los cambios que existen, se mantienen, ¿no? Este gusto por la garnacha, o sea, somos un pueblo garnachero desde siempre, ¿no? sí, sí. Por el gusto por la comida callejera, yo creo que eso sí, sí es algo que se va a mantener pese a todos los cambios que haya en la ciudad, ¿no? Quizás una ciudad más cosmopolita o quizás una ciudad menos urbanizada, como sea, pero sí son de las cosas que se han mantenido. Claro, y aparte, pues bueno, si era
la chalupa o ¿no? Que eran antiguamente esto, y ahora será pues con mucho más temas gourmet, pero de todos modos sigue siendo lo mismo, ¿no? El sope es Ujú. sope, y aunque le pongas, o sea, hacen variaciones y demás, pero pues esto es como que la comida típica mexicana desde hace muchísimo tiempo. Sí, así es. Y yo creo que la crónica por eso es, por eso me llamó mucho la atención. En principio, es, bueno, yo supe de Crónicas de Banqueta, efectivamente por Carmen Espinosa, porque es como la crónica sí te permite seguir el desarrollo, ¿no? de la ciudad, ¿no? De, ay, esto había antes y ya no existe, y ahora está esto. Entonces sí va marcando incluso etapas de la vida de las personas, ¿no? Es que cuando yo tenía esta edad todavía existía esto. Y yo creo que con el 19 pasa esto también, acercarse a la crónica del 19, este, a la crónica periodística o a la más literaria sí Sí, te permite conocer cómo era la ciudad en esa época. Entonces, de hecho hay un libro que hicimos con una profesora donde también nos fuimos a rescatar crónicas del interior de México, porque bueno, estábamos muy focalizados en la Ciudad de México, pero exacto. casi no sabemos qué pasaba en el interior. Entonces fue muy interesante porque, si es bueno, ¿cómo era? Hay una crónica bonita de, si no me recuerdo, de Colima, ¿no? Donde dice, bueno, es que aquí no pasa nada, ¿no? Estamos en el centro de Colima y pues casi no pasa nada. Entonces es interesante ver cómo la dinámica que había en la Ciudad de México frente a la dinámica de los estados del interior de la República, ¿no? Entonces, creo que la crónica es una buena forma de ir rastreando nuestra propia historia. Exacto. Y eso sería bueno que cada quien en su lugar de origen, en estos, Ujú, este, pues podemos decirle que en estos, hasta ahorita, y no tenemos otros datos más, de que son 32 estados únicamente. No, ujú, no, no, digo, antes podríamos decir, nos enseñaron 31 estados y un distrito federal, ujú, pero si juntamos a la Ciudad de México ya como un estado más, somos 32 estados, ¿no? sí, Entonces, todavía no conozco algún otro, sí, pero sería bueno que cada quien viera, investigar un poquito de su estado, porque sí es verdad, y a veces, por ejemplo, pues sí tenemos como que Puebla sí era muy cercano ujú, a la Ciudad de México, sí sabíamos, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Pachuca también era pues por la cercanía, ¿no? Pero vamos a Monterrey, Guadalajara también. Por ejemplo, hay crónica en Guadalajara también buenísima de cada ranchería, cada lugar, que es estupenda, es muy buena. Pero si, por ejemplo, tienes toda la razón de decir cómo era, bueno, Zacatecas, que también es colonial, San Luis Potosí, ujú, pero decir Veracruz también, ¿no? ujú, Chihuahua, como era Sonora, Sinaloa, sí, creo que se va más hacia el norte, o en Chiapas, Oaxaca, que también tienen ahí estas historias, pues fantásticas, ¿no? Digo, ujú, sí, sí, como estas, incluso lo de la formación de la Guelaguetza, con la reunión de las 8 días, ¿no? Que se ujú. conjuntan la Guelaguetza. Estas historias también conocerlas. Yo creo que México es rico en cultura, en las leyendas, en historia. De verdad que por donde se le vea. Así es. Sí, 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 definitivamente. Todavía nos falta conocer más y verlo como esta posibilidad, porque incluso somos, pues parece a veces que somos extranjeros en nuestro propio país, ¿no? Eh, Porque no eh, conocemos, ¿no? Y a veces por prejuicio, a veces porque no se puede, a veces porque dice, ajá, ay, ¿para qué me voy aquí nada más? No, pues sí hay que irnos, ¿no? Aunque sea a Puebla, exacto. aunque sea cerquita, pero sí empezar a hacerlo. Yo tuve oportunidad de como darme cuenta de eso, a partir de que empezamos a recolectar estas crónicas del interior del país, que se llama este libro La vida en México precisamente, porque dijimos, bueno, ¿qué está pasando en el siglo XIX? Pues en estos estados, muchos de ellos apenas se estaban formando, incluso algunos ni siquiera existían, ¿no? Exacto. Entonces, es interesante ver, pues, los contrastes, incluso entre los estados, por ejemplo, Yucatán, que siempre ha sido como a donde llegan más cosas siempre, como que es una vanguardia, de alguna forma, quizás por su propia, ubicación geográfica, Ajá, ahí llegaban siempre un montón de cosas, ¿no? Entonces es interesante ver la forma que veía Yucatán, que se veían las cosas en Yucatán, a cómo se ve en un estado como Nayarit, ¿no? Donde exacto. dicen, "No, es que aquí no pasa nada". Pero es curioso porque justo dicen,
por ejemplo, que en Nayarit surgieron los concursos de belleza, ¿no? Y justo una de las crónicas que rescatamos es de un concurso de belleza que se hace en Nayarit, el primer concurso de belleza que se conoce, ¿no? O que se dio a conocer en los periódicos, fue por allá. Entonces es interesante ver la dinámica de cómo van transformándose y las dinámicas de cada estado. Claro, claro, sí, 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 es verdad. Y dices, bueno, sí, porque, por ejemplo, por Yucatán o Mérida, que es donde tiene puerto, pues Ujú. hacía como la conexión, ¿no? Por eso de llegar, o Veracruz también con el En Golfo de Veracruz México, también, sí. entonces también llegaba ahí, pues muchas embarcaciones y también se hacía toda esta mezcla Ujú. entre los que llegaban con los que estaban ya aquí, y pues entró por ahí, por ejemplo, la música Ujú. en Mérida, ¿no? Los Sí, famosos boleros, por boleros, ahí sí. entra. Entonces, hay como esa conexión y por eso también Mérida está muy bonito, ¿no? Esta ciudad, el Paseo Montejo es fantástico y demás. Yo creo que en todos lados hay esa historia. A lo mejor igual nada más es como rescatarla en cada uno de los estados. Ujú. Sí, efectivamente, sí, rescatarla. Y lo bueno es que ya se está haciendo cada vez más. Ya no es necesario que los del centro, digamos, vayamos a, no, 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 Ajá, ya se está haciendo y eso es mucho mejor, ¿no? Porque pues tienen sus archivos, tienen sus bibliotecas, sus hemerotecas, entonces muchísimo mejor que empiecen cada persona en su lugar de origen a rescatar su propia ajá. historia. Y aparte de que existen esos lugares, también hay gente que ya quiere saber y conocer, investigar qué fue de cada uno de sus lugares de origen, ¿no? También gente interesada, que eso es Ujú. lo importante. Ajá, Sí. Y es bonito esta parte también como de los relatos de gente que no es historiadora, que no es especialista, ¿no? Porque sí te dan también otro pulso ajá, distinto, ¿no? Entonces dices, ay, porque hay muchas cosas que no se van a registrar por historiadores de formación, ¿no? Entonces, pero nutren muchísimo. Por ejemplo, yo he consultado eh, libros, obras de gente que vivieron, por ejemplo, mucho en San Ángel, ¿no? Y bueno, es que cuando yo vivía en San Ángel había esto, ya había esto, ya había esto, ¿no? Entonces ya te dan un panorama que en ningún libro de historia encuentras, ¿no? Si no es exacto, un libro de exacto. crónica o de recuerdos o de memorias, ¿no? Solamente vas a encontrar datos ahí, en ese tipo de materiales. Exacto. Y ahora, por ejemplo, y como empezamos diciendo a veces, como que las mismas redes nos han dividido o ya somos también, esto es a lo que me referían que antes, mucho antes y no tan antes y ahora, siempre sido así, siempre hemos estado dividiendo, haciendo cosas, ¿no? Digo, cada quien debe tener sus propias preferencias, creencias y demás, pero no hacernos tan no sé, ahora se ve muy notorio el que a veces estamos muy divididos y eso es lo Ujú. que no queremos hacer y más a veces bueno, en las redes, ¿no? Pero, por ejemplo, los historiadores que tienen, como dices, su forma de decir, si ellos tienen el dato exacto, podríamos decir, de los hechos históricos, ¿no? Pero el cronista tiene su forma de contarlo y es una vertiente distinta. El guía, por ejemplo, el guía de turistas puede hacerlo también de forma distinta, el antropólogo, el arqueólogo, porque también conocen estos datos pues de algún pasado. Pero yo creo que toda gente puede explicarse, puede, no sé, a veces digo, la abuela nos cuenta cosas, la misma mamá, o nosotros vamos aprendiendo y hay cosas distintas que lo vamos divulgando nada más y no tenemos por qué pelearnos o pelearse los historiadores, porque no, porque tú no eres historiador y no puedes Claro, comentarlo ni decirlo, no, y lo expresamos, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy historiador, pero sí divulgo este tipo de cosas y aparte porque, pues bueno, uno lo lee, ¿no? Y uno tiene ahí el conocimiento ya de todas las lecturas que has hecho. Y yo creo que todos tienen una manera distinta de contarlo y siempre vas a aprender algo distinto con todos. claro. Sí, son dos formas de hacerlo. Entonces no tienen por qué estar en conflicto, sino más bien pueden retroalimentarse, ¿no? Entonces yo creo que
pensarlo así, bueno, me gusta pensarlo así, Sí, porque, por ejemplo, las crónicas del 19, que eran crónicas periodísticas, que eran crónicas, si uno ya los toma como documentos, como fuentes, ¿no? Dice, ay, sí, bueno, saco exacto. el dato de ahí, pero a lo mejor en ese momento ellos no lo escribieron con el fin de dar el dato exacto, ¿no? Sino pues de hacer pues esa historia cotidiana, quizás no con esa, como lo haría un historiador profesional, ¿no? Sino es un propósito distinto, pero que finalmente regresa a los que hacemos de alguna forma historia de la literatura o historia de la Exacto. crónica, nos sirve como fuente, ¿no? Entonces, así es como el proceso, ¿no? Todo Entonces, suma, todo aporta, ¿no? O sea, porque incluso volvemos como que desde el principio y volviéndonos hacia atrás, o sea, quizá es lo que cuenta Bernal Díaz del Castillo, es lo que cuenta Fray Juan de Zumárraga, es lo que cuenta, ¿no? Y después lo cuenta León Portilla, pero también tiene otra versión, bueno, o de distinta, pero lo cuenta, decíamos, Paino, y también lo cuenta, o sea, cada quien, Salvador Novo después, o sea, cada claro, quien le sí, sí, da sí. su propia, este, no, no versión, pero o sea, su propio estilo y su propia arista, y entonces, todo esto para mí va sumando, ¿no? Porque yo lo leo de cada uno y dices, pues bueno, cada quien, tiene diferente percepción, pero yo lo sumo porque todo es interesante, todo, Sí. todo es bueno. Sí, unos lo van, ahora sí que se van situando en un punto y desde ahí es como lo están viendo. Tienes una manzana, pero si tú estás atrás y el otro está adelante, no es que vean cosas distintas. Es la misma manzana, pero pues desde un punto de vista distinto, Diferente. desde diferente. Entonces no es que estén mintiendo o que no estén Sí, exacto. apegados a la verdad, sino simplemente uno va a ver una cosa distinta al otro. Y lo que vemos también es eso. Hay autores que se van a enfocar quizás más en un hecho o en un acontecimiento, en un suceso o en un aspecto del hecho, más que en otro, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos al final de cuentas. Exacto. Y aparte estos autores, bueno, que dicen estos periodistas y escritores y demás, daban su vida entera por su ideal y por lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos fueron políticos también, y cuando dejaron de serlo es porque, pues ya el otro político tenía ideas distintas, y entonces al otro ya lo corría, y se volvía, pues pobre o medianamente pobre, pero ya no tenía ni para subsistir, y tenía que hacer otra cosa, y entonces escribía, o entonces, sí, yo siento como que eran muy patriotas y muy pasionales, y y eso también era interesante, porque ahora nos vamos más pues no sé, a veces está la frase, ¿no? Pues mira, hay que comer y lo que uno tiene que hacer por comer, pero ellos no, ellos eran, en sus ideas, o sea, totalmente precisos y seguros de que a quien le iban, y si no, o Sí, sea, le sufrían junto con el otro. sí, definitivamente. De hecho, pues todos los que llegaron a ser funcionarios, muchos de estos escritores que nosotros conocemos, Ajá, ninguno se enriqueció prácticamente, ¿no? Entonces, cuando dejaban, si en alguna ocasión ejercieron algún puesto político, pues terminaba y pues ellos a otra cosa, ¿no? sí, Entonces, Paino, por ejemplo, sí, Guillermo Prieto, Altamirano, que fue magistrado, fue sí, también diplomático, o sea, viajó a Europa, que pues nunca se halló, uno ve en sus diarios como que no ajá, se hallaba, ¿no? Andando allá en Europa. Pero no se enriquecieron. Por ejemplo, un poquito posterior, Federico Gamboa también, que fue diplomático y todo, él tenía su sueño, es que yo quiero una casita en San Ángel, ¿no? Y si logro tener mi casita en San Ángel, ya con eso me conformo, ¿no? Él tenía mucha esperanza de que con su novela Santa ganara lo suficiente para comprar su casa, ¿no? Pudo hacerlo, pero efectivamente, o sea, no buscaban enriquecerse no, realmente con lo que hacían. Y pues los periodistas estaban en ese dilema, los periodistas y escritores, ¿no? Que luchaban es que tengo que ser, me gustaría ser escritor de tiempo completo, pero no puedo porque tengo que comer, ¿no? Entonces, pues me aviento al periodismo. Entonces tenían que sí, estar
en la redacción, pero al mismo tiempo llegaban a su casa y tenían que escribir lo que ellos realmente querían escribir, que pues ya después la crónica les sirvió para como un taller literario, porque tenemos crónicas muy bellas, las de Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, donde ya el periodismo finalmente también se convirtió en un espacio de creación, ¿no? Exacto, Entonces, pues sí, estaban ahí, pero siempre procurando, trataban de ser como muy honestos con su ideal. exacto. Y la verdad, digo, en esto sí hemos cambiado, como que algunos no son tan honestos, ¿no? De repente Sí, son azules, luego verdes, luego amarillos, ahora guindas, o sea, no que tus ideales estaban allá, pero pues bueno, esto es como se ha ido percibiendo el periodismo y nosotros, pues bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo, Dulce, ya se nos acabó el tiempo, sí, muchas pero de verdad gracias. muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en Crónicas de Banqueta Presenta. Gracias por la invitación, fue un placer y mucho gusto porque no nos conocíamos solamente por el Twitter. Entonces, muchas Exacto. gracias. No, pues aquí estamos. Y yo les agradezco, amigos, pues en un jueves más de Crónicas de Banqueta Presenta. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Y pues de verdad, pasar muy bien. Buenas noches, Dulce, cuídate y nos vemos para Hasta la próxima. luego, hasta luego. Hasta luego.